estimadísimos. Vamos a trabajar con nuestra práctica libre, que es precisamente construir una tabla de productividad, considerando el problema de la productividad marginal del trabajo, ¿sí? Y de la decisión de cuántos empleados deberíamos de contratar, cuántos obreros deberíamos de tomar en consideración y hasta qué punto. Bueno, lo que tenemos en pantalla es precisamente una tabla de la función de producción, ¿sí? La función de producción está ilustrada de la siguiente forma, en donde voy a tener una función Q, recordemos que Q es igual a producción, tengo el término T que se refiere a la tecnología, sería mi nivel tecnológico, L que define al trabajo, A es la intensidad de trabajo de la función de producción. Como vemos, A es igual a 0.75 y B es el otro parámetro que define la intensidad de capital que requiere la función de producción, ¿sí? 10 es el acervo, K es el acervo de capital. Entonces, traduciéndolo en números, tendría que mi función de producción es igual a 25 por L a la 0.75 por 10 elevado a la 0.25, ¿sí? Ojo, esa es mi función de producción, que la tenemos aquí solo para efectos ilustrativos. A nosotros lo que verdaderamente nos va a interesar sería construir la tabla. La función de producción sería parte de un enunciado. ¿Qué es lo que tenemos en la tabla? Bueno, nuevamente tenemos el trabajo, la producción, el ingreso total, la productividad marginal del trabajo, el costo de la planilla y la utilidad, que es al final la que más nos interesa junto con la productividad marginal del trabajo. Bueno, lo que hacemos es, aquí ya está lleno, pero lo vamos a ir construyendo paso a paso. La intención de la práctica libre es que ustedes lo hagan siguiendo pues este video. Entonces, en la L, en la columna L, lo que tengo es básicamente que voy a construir. Voy a ir agregando trabajadores. Un trabajador, dos trabajadores, tres trabajadores, hasta llegar a 17 trabajadores. En la función de producción, en Q, en la producción, para obtener el 44.46, lo que voy a hacer es que voy a sustituir, ¿sí?, los valores de la función de producción y voy a evaluar para cada trabajador. Por eso es que para hacerlo más fácil, hemos escrito la función de producción en, en- aquí en términos de Excel, pues para que nos quede eh, mucho más fácil de copiar. Aquí tengo el término de la tecnología, que eran los 25, el trabajo, que va a ser la celda, que va a quedar fija a evaluar y que por lo tanto lo tengo descrito aquí en la columna, ¿sí? L, o sea, es decir, L va a ir tomando los valores de 1 hasta 17. Luego tenemos el 0.75, que corresponde al ponderador de A, que sería también el peso o la intensidad del trabajo, y eh, el capital, que va a ser nuestro factor fijo en 10, y el B, que es pues el ponderador de intensidad del capital. Entonces, descrita la fórmula en las diferentes celdas, lo que hago va a ser solo fijar celdas, los factores que van a tener picos, para después solo copiar y pegar, ¿sí? Entonces, arrastro mi celda donde estoy evaluando un trabajador y copio hacia abajo, ¿sí? Entonces, se fijan, los valores pues son exactamente los mismos, ¿sí? En donde yo le estoy diciendo a Excel que evalúe un trabajador eh, para la siguiente expresión, ¿sí? Entonces, en un enunciado, pues igual pudiéramos tener estos dos valores como parte del enunciado, ¿sí? Pero me interesaba que quedara claro de dónde provienen los valores de la producción, pues para ilustrar por qué es importante este tema de la función de producción. Luego tenemos el ingreso total. Ya hemos hablado que el ingreso total, por definición, es básicamente P por Q, ¿sí? Es tomar las cantidades producidas, ¿sí?
y multiplicarlas pues por el precio de venta que estamos considerando para simplificarnos la vida es de 1, ¿sí? Igual pudiera tomar cualquier valor, aquí sería pues el valor que nosotros quisiéramos, pero para efectos del ejemplo y de hacerlo más, ilustrar lo que queremos ilustrar, pues lo vamos a considerar de 1, ¿sí? Entonces, para sacar el ingreso total, multiplico el precio por cada nivel de producción, ¿sí? Para, por ejemplo, para el caso de 12 trabajadores, multiplico los 286,63 por 1, ¿sí? Y por eso es que vemos que las dos columnas tienen los mismos valores, ¿sí? Eh, entonces, eso es como para evaluar de dónde sacamos el ingreso total. Luego viene la productividad marginal. Recordemos que la productividad, cuando hablamos de la productividad marginal, el concepto que está a la base es el concepto de cambio. Por lo tanto, lo que yo quiero evaluar es cuál es el valor agregado, ¿sí? En la producción que obtengo por añadir un trabajador adicional. Entonces, fácilmente puedo sacar el valor de la productividad marginal restando por ejemplo, en este caso, al trabajador, al nivel de producción, el trabajador 4 le resto a la producción anterior, que sería del trabajador 3. Entonces, y ahí obtengo la productividad marginal. Eh, ¿Qué cosa es relevante? Habría que ver también el tema del costo de la planilla. Sí, el costo de la planilla está fijo, que es de 24, ¿sí? Que ya lo tenemos como parte del enunciado. ¿Cuál es o cómo lo calculo? Bueno, pues si yo calculo que voy a tener a dos trabajadores, mi costo va a ser de 24 más 24, 48, ¿sí? O si fueran de 5 trabajadores, pues sería 24 por 5 y ahí tendría los 120, ¿sí? Y entonces así obtengo el, el componente también del costo de la planilla. Y finalmente, pues la utilidad. La utilidad la voy a generar de restarle a mis ingresos totales mi costo. Voy a suponer que el único costo que tengo aquí es el costo de la planilla, no tengo más, ¿sí? Entonces, pues aquí voy a tener que para el caso de un trabajador, mi utilidad va a ser de 44,5 menos 24 serían los 20,5. Si tuviéramos 6 trabajadores, pues serían los 170,4 menos 144 y ahí tendríamos los 26,4. ¿Qué es lo importante que habría que destacar de esta utilidad? Si eh, graficamos la curva, pudiéramos ver que tiene una forma de esta forma, en donde llegamos a un punto máximo y luego empezamos a descender. ¿Por qué? Porque es lo que mencionábamos en la clase, que uno puede seguir produciendo, 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 pero eso no significa necesariamente que voy a obtener un beneficio. Entonces, el criterio aquí que hay que buscar es cómo maximizo mi utilidad, ¿sí? ¿Y dónde la voy a maximizar? Bueno, el criterio va a ser que yo tengo que encontrar el punto donde la productividad marginal del trabajo sea lo más cercana posible, teóricamente se igualan a quién, al costo marginal, ¿sí? Y dado que mi costo marginal eh, va a ser 24 porque es un factor fijo, entonces yo debo de buscar aquel punto en donde mi productividad marginal se acerque a 24. Y si observamos, para el caso donde más se acerca es en el nivel 4, ¿sí? Porque en el nivel 4 yo puedo observar, vamos a ponerle un color un poco más que resalte, en el nivel 4 mi productividad marginal es de 24,40, ¿sí? Y si podemos observar, o si se fijan, es el punto donde la utilidad ha sido más alta, ¿sí? Si seguimos produciendo, nuestra utilidad empieza a descender al grado de que cuando llegamos a la producción utilizando 12 trabajadores, yo ya caí en pérdida, ¿sí? Entonces ya no sería rentable. Ninguno de los puntos
diferente de 4 trabajadores, sería un punto de maximización, ¿sí? Si obtengo pérdidas, o sea, si tengo 2 trabajadores, sí estoy obteniendo ganancias, en 3 trabajadores obtengo ganancias, en 7 trabajadores, sí, en 6 trabajadores y en 5 trabajadores obtengo ganancias, pero no estoy siendo maximizador. Y eso es para lo que nos sirve evaluar la productividad marginal. Bueno, estimados, espero que esto les haya servido. Les invito a hacer la práctica libre, que es precisamente rellenar un ejemplo muy parecido a este. Y bueno, pues sigamos con la secuencia y continuamos con nuestra actividad final.